Quédese ahí donde está, extiende sus brazos, en señal de estar dispuesto a recibirlo todo y a entregarlo todo. Y repite conmigo: Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos predicando lo que viene para la iglesia. Hemos entregado el viernes de la semana anterior. Entregamos domingo, lunes y el viernes anterior, este viernes antes de ayer, continuamos y vamos a seguir hoy, mañana y quizás 3 o 4 entregas más. Es muy importante que usted sepa que esta es una serie que debe comenzar desde el comienzo, desde el principio, para que usted pueda hilanar a dónde queremos llegar y por qué el Señor está dándonos en esta temporada esta palabra para la iglesia, lo que viene para la iglesia. Así que yo quiero que en esta entrega usted mentalice que esta enseñanza tiene por título Tiempo de consolidación para dejar de huir. Ahí donde estás, vamos, ahí donde estás. Tiempo de consolidación para dejar de huir. Dice la poderosa palabra del Señor en Marcos 14, 27 al 31. Marcos 14, 27 al 31. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, aleluya, después que haya resucitado, cuando esto termine, porque esto también pasará, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, aleluya, yo no, porque yo soy Peter y sobre mí se va a edificar la iglesia, así que quédate tranquilo, Señor. Yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, Pedro, tú, esta noche, antes de que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario, Señor, morir contigo, no te negaré. Mi nombre es Peter Bond. Punto seguido, también todos decían lo mismo. Lo que viene para la iglesia: tiempo de consolidación para dejar de huir. Escúchame bien. Mientras tú no estés consolidado en la palabra, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa cuánto hayas escuchado del Señor, no importa si eres hijo de pastor, no importa a qué iglesia asistas, pero mientras no seas consolidado en la palabra, tarde que temprano vas a huir y vas a abandonar el barco. Tienes que entender la importancia de consolidarte en la palabra. El mismo Marcos, en Marcos 14, el versículo 50, un poco más adelante, al 52, dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven, no menciona el nombre, dice: cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Cuando el Señor me regala esta palabra para la iglesia, ¿de qué viene? Dije: vamos a hacer 2, 3 entregas. Pero créame que hay tanto material que pudiéramos terminar este año 2020 predicando sobre lo que viene para la iglesia. Esta no es cuestión de 1 o 2 entregas. Lo que viene para la iglesia necesita que tú y yo estemos muy apercibidos espiritualmente de lo que el Señor está haciendo.
Pedro le dice: Señor, tú estás equivocado, porque yo voy a ofrecer mi vida por ti y yo nunca te voy a dejar. Yo soy Peter. Y el Señor le dice: Pedro, quédate tranquilo porque me vas a negar. Todos me van a abandonar. ¿Alguna vez se ha sentido abandonado? Y si usted en casa con cuidado escudriña el capítulo 14 de Marcos, usted se va a encontrar con la historia que ya conoce. Pedro negándole. Usted se va a encontrar con la historia de Judas entregándolo. Usted se va a encontrar con esa historia de el maestro diciéndole a su amigo Judas: amigo, con un beso entregas al maestro. Usted se va a sentir quizás muy identificado con lo que está aconteciendo en esta narración de Marcos. Usted tiene que saber que Jesús, aparte de sus 12, tenía otros discípulos a quienes durante un tiempo también ministró. También habían otros discípulos que durante un tiempo él estuvo consolidando. Durante un tiempo había gente que caminó con el maestro y conocieron el propósito. Pero gente que tenía algo en común necesitaban ser consolidados en una visión. Porque es muy lindo escuchar de Dios, es muy bello ver lo que Dios hace, es muy bueno exponerse al poder de Dios, eso es maravilloso. Pero el propósito va más allá de eso. Tienes que dejarte consolidar por la palabra para que no seas un cristiano emocional. Para que la verdad se revele a tu vida y tu andar en el Evangelio sea basado en la verdad del Evangelio revelada a tu vida y no en la emocionalidad del momento. Hay momentos en tu vida, en la iglesia, donde tú dices: Señor, yo nunca te voy a dejar, papá, aleluya. Wow, lloras en su presencia, dices: ahora sí, Señor, llegó mi momento, ya te encontré. Pero a la primera de cambio sales corriendo. Me ha pasado a mí. Así que nadie se sienta ofendido. Estoy hablando del pastor. Y Jesús advierte a su gente, dice: van a tener momentos de pánico. Ustedes van a tener que vivir en carne propia parte de este proceso. Es necesario que viniera aquí a Jerusalén, porque aquí voy a ser aprendido. Y ustedes van a ser esparcidos. Es más, le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido que te zarandee. Pedro, voy a orar al Padre para que aumente tu fe y no desfallezcas, Pedro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida que estamos a punto de desfallecer y renegamos aún del Dios que amamos? ¿Cuántos hemos pasado por momentos de dificultad donde decimos: ¿dónde estás? O peor aún, ¿cuántos de nosotros en un momento de dificultad corremos como tratando de ocultarnos del Señor, como tratando de alejarnos y decirle: Señor, no quiero nada de ti? Pedro, yo voy a orar por ti, no para que esto no ocurra, voy a orar para que mi Padre aumente tu fe y no desfallezcas. Y narra Marcos
que estando en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, llegaron soldados a prender a Jesús. Y lo que a continuación sucedió es que todos los discípulos huyeron. Se cumplió la palabra. Pregúntate en casa, ahí donde estás, ¿cuántas veces has huido del maestro por temor o por placer? ¿Cuántas veces has huido del maestro? ¿Por miedo? ¿Por tristeza? ¿Por depresión? ¿O por placer? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, quédate afuera, me voy porque esta rumba está buena? ¿Cuántas veces has huido del maestro porque hay un negocio en el cual tú quieres verte beneficiado y quédate afuera, Señor, porque esto me conviene? Y narra Marcos que también había un joven, y qué interesante, cubierto con una sábana, que le seguía. Y cuando lo aprendieron, logró escapar, dejando su sábana y corriendo desnudo. Ese joven no es nada menos y nada más que Marcos. Ese joven del que venimos hablando. Ese joven sobrino de Bernabé. Ese joven que escuchaba, que había nacido en un hogar cristiano, que era judío, que le llamaba la atención Jesús. Pero ese joven también puede ser tú y puedo ser yo. Qué interesante que no se narra en el escrito de Marcos. Él no se menciona, él no pone su nombre. Dice cierto joven, doy gracias al Señor por eso. Porque cuando lo leía, el nombre de ese cierto joven era Gustavo Salcedo. Me sentí identificado, caminando con el maestro, fascinado, quizás muchas veces de mi vida escondido bajo una sábana para que no supieran que era cristiano. Quizás muchas veces escondido, escuchando escondido lo que el Señor tenía que decir, o la palabra que el Señor tenía para mí. Y quizás a ese joven llamado Gustavo Salcedo alguna vez le dijeron, tú eres uno de ellos, tú eres cristiano, tú eres evangélico. Y quizás ese joven salió corriendo diciendo, no, yo no soy, porque habían otros intereses. Me sentí identificado, glorifico el nombre del Señor, porque dice cierto joven, quizás ese cierto joven puede ser tú, Toño, quizás ese cierto joven puede ser tú, Pilo, quizás ese cierto joven puede ser tú, Juan Carlos, quizás tú, Carlos, quizás tú, Salva. ¿Cuántas veces hemos escuchado las maravillas del Señor escondidos? Y cuando tenemos que dar la pelea, hemos salido corriendo. Existe una ley, es una ley natural, la ley de causa-efecto. Y en el ámbito espiritual esta misma ley también existe. Toda acción espiritual que tú comiences provoca un resultado que repercute en tu mundo espiritual. Por eso es tan importante que seamos consolidados en la palabra. Para que luego no digamos, no sabía, no me parece, no estoy de acuerdo, no me cae bien.
sino que podamos enfrentar el propósito de Dios en nuestra vida, que la iglesia pueda enfrentar, pueda arrebatar el propósito de Dios con autoridad y madurez. Este es un tiempo de consolidación para la iglesia, este es un tiempo de consolidación para tu vida. Lo que viene para la iglesia es un tiempo de consolidación para sus hijos, en donde la verdad es revelada a cada uno de nosotros, y la verdad revelada de la palabra forma el carácter de Cristo en nosotros, nos consolida para dejar de huir. Nunca más volverás a huir. Enfrentarás los problemas, enfrentarás todas las situaciones, no escondido, sino de frente, diciendo: esto es lo que yo soy, esto es lo que hay, y qué hay que hacer, porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. No seremos cristianos indebles, no seremos más cristianos fríos ni calientes. Seremos una sola pieza en el Señor, en donde sea lo que sea que venga, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece y me consolidó. Lo que viene para la iglesia es depuración. Y esa depuración viene con la consolidación. Una persona consolidada es una persona ganada. Es una persona afirmada. Una persona afirmada es una persona altamente comprometida. Y en la Biblia encontramos numerosas personas que fueron consolidadas y que se convirtieron en creyentes sólidos, fieles, que sirvieron al Señor hasta el fin de sus días. Y una de esas personas es Marcos, aquel muchachito que huyó, que estaba escondido debajo de una sábana. Una de esas personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos tú y yo. Pero tenemos que ser consolidados. Tenemos que saber que somos creyentes fieles, que servimos al Señor. Marcos estaba acostumbrado a huir. Huyó del huerto de Getsemaní y también huyó cuando lo invitó Bernabé y Pablo a su primera cruzada. Y pretendo, en el tiempo que queda, que resta, ubicarte y prepararte para mañana continuar en este hilo conductual, en donde te quiero mostrar lo que viene para la iglesia. Cuando no estamos consolidados, nuestra costumbre es huir de los problemas, huir de las situaciones, huir de la iglesia, huir de las relaciones, huir de la amistad, huir, no enfrentar. Dice la Escritura que cuando huyó, la sábana, lo que lo cubría, la túnica que lo cubría, se quedó. Porque cuando huimos, nos sentimos desnudos. Porque tú y yo vivimos cubiertos con la sangre del Cordero. Porque es la palabra del Señor la que nos cubre, la que nos viste. Es el manto del Señor quien nos acompaña cualquiera sea nuestra situación. Pero cuando huimos de la autoridad, cuando huimos de esa cobertura, cuando huimos de la paternidad, nos damos cuenta que nos quedamos desnudos y solos. Revisa a Adán y Eva. Marcos nos narra
siendo el más joven, no siendo contado como uno de los discípulos, nos narra con exactitud no solo lo que ve, sino lo que recibe de parte del apóstol Pedro. ¿Y quién más que Pedro para enseñarle a Marcos que Jesús se quedó solo? ¿Quién más que Pedro para enseñarle a Marcos que Jesús dramáticamente fue abandonado? Por su familia, por sus paisanos, por la gente de las aldeas, por las autoridades religiosas, por sus amigos, por sus discípulos. ¿Quién más que Pedro para enseñarle a este muchachito que Jesús aún se sintió abandonado por su padre? ¿Alguna vez te has sentido solo y abandonado? ¿Alguna vez te has sentido que tu familia te abandonó, que el pastor te abandonó, que tus amigos te abandonaron? ¿Alguna vez te has sentido traicionado? Amigo, yo me he sentido traicionado y también he traicionado. Yo me he sentido abandonado y también he abandonado. Tú y yo tenemos que entender que tenemos que ser consolidados para no enfrentar la vida de manera inmadura y emocional, sino enfrentar la vida con madurez, para enfrentar los retos con una personalidad avanzada y crecida, la persona de Cristo en nosotros. ¿Te has sentido abandonado? ¿Te has sentido traicionado? ¿Estás viviendo a Cristo? ¿No quieres seguir al Señor? ¿No quieres que el Señor transforme tu vida? Todo lo que Cristo vivió, tú y yo lo vamos a vivir. Pero déjame decirte algo, un hombre y una mujer consolidados en la palabra, aunque tengamos que vivir momentos de abandono y de tristeza, al final veremos la victoria. Un hombre y una mujer que ha tenido que enfrentar el abandono, la tristeza y la soledad. Un hombre y una mujer, un hijo que ha tenido que enfrentar lo que Cristo enfrentó. Si lo enfrenta en Él, si lo enfrenta en la palabra, déjame decirte algo. Tarde que temprano tu boca se llenará de risa y tu lengua dará alabanza y dirás: grandes son las cosas que Jehová ha hecho en mi vida. Una persona que ha sido consolidada en la palabra es una persona que puede levantar su mirada al cielo y decir: Señor, todas las cosas obran para bien, para los que confiamos, para los que te amamos. Ahora le encuentro sentido a todo lo que he vivido. Pero una persona que no ha sido consolidada es una persona que va a huir de todas las situaciones. Levante su mano ahí donde está. Si usted se siente cansado, afligido, si usted se siente abandonado, levante su mano ahí en casa. Si usted se siente que no tiene fuerza, déjame decirte algo. Vas a llegar a la meta, vas a llegar a la meta, vas a llegar a la meta. La piedra se quitará y te levantarás de esa tumba y vivirás por los siglos de los siglos en la victoria de la promesa que la palabra hace a tu vida. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Levántate y anda, levanta tu cabeza, levanta
dándote ese ánimo. Vamos, que el Señor está contigo como poderoso gigante. Vamos, amigo, amiga, no dejes que nadie te pisotee. No dejes que ninguna palabra menosprecie la obra que el Señor ha hecho en tu vida. No dejes que Satanás te hable con verdades mentirosas. Tú eres un vencedor en Cristo Jesús. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, pero necesitas ser consolidado por la palabra, para que cuando vengan vientos y tempestades, tú sepas en quién estás confiando. Para que cuando puedas vivir las cosas que Cristo vivió, tú puedas también vivir la victoria que Cristo arrebató. Tú no estás diseñado para vivir en la derrota y en la desconsuelo. Tú estás diseñado desde antes de estar aquí en la tierra para que fueras un bendecido. Tú has sido bendecido antes de la formación del mundo. Así que tienes que dejar que la palabra se consolide en tu vida para que no obstante todo lo que venga, lo que tus ojos vean es la promesa del Señor en tu vida. Estás viviendo a Cristo. Llegarás a la meta. Hechos 12. Del verso 11 al 12 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro le negó. Y todos conocen la historia. Cuando Cristo resucita, le dice: ¿dónde estás, Pedro? Ven, me amas. Sí, déjame consolidarte. Déjame consolidarte. Yo no te he abandonado, Pedro. Tú me abandonaste. Pero yo no soy de los que abandono. Tú me negaste, pero no te he dejado de amar. Así te dice el Señor. Le has fallado, pero Él no ha dejado de amarte. Has renegado de Él, pero Él no te ha dejado de amar. Quizás estás viviendo momentos difíciles, pero Jehová está contigo. Aquí estoy, Pedro, para decirte: me amas, yo te amo, apacienta mis ovejas. Y es el mismo Pedro que ahora está en una cárcel al borde de la muerte, pero es un Pedro que ahora está esperando en el Señor. Es el mismo Pedro que ahora un ángel revienta las cadenas y llega a la casa de ese muchachito que huyó, que estaba desnudo bajo unas sábanas. Juan Marcos. El nombre de Juan, mi querido pastor, traduce hombre fiel a Dios. Hombre fiel a Dios. Pero ¿cómo puede ser fiel el que huye? Una cosa es huir y otra cosa es desertar. Marcos era un muchachito nacido en un hogar judío. Es muy probable que el apóstol Pedro, le haya ganado para el Señor. Es muy probable. Pero el primer modelo de evangelio que Marcos conoció fue enseñado por Pedro. Y Pedro, ese mismo Pedro, estaba siendo procesado, estaba siendo consolidado. El mismo Pedro necesitaba ser consolidado en la fe.
Pedro conoció un evangelio mixto, híbrido. Parte de la ley, parte de la gracia. Así como los discípulos. Pedro mismo necesitaba ser consolidado. Jesús dijo: volveré y consolidaré a sus hermanos. Pedro estaba siendo consolidado y Marcos necesitaba consolidarse. Es evidente que en casa de Marcos se predicaba la palabra. Es evidente que el entorno de Marcos era un entorno en donde la palabra del Señor se evidenciaba. Pero también es evidente que no fue consolidado por ninguno de ellos. Es evidente que en Marcos se evidenciaba carencia de fundamentos, de criterios, de carácter. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia hemos escuchado por montón la palabra del Señor, pero no hemos sido expuestos a una consolidación? Y este es un tiempo de avivamiento de la iglesia. Lo que narra el libro de los Hechos es un avivamiento de la iglesia. Avivamiento como el que tú y yo estamos viviendo en esta temporada. Y no puede haber avivamiento si no hay consolidación. La iglesia tiene que madurar. Pedro tenía que ser consolidado. Los pastores tenemos que terminar de ser consolidados. Tenemos que madurar, tenemos que avanzar. Los líderes tienen que ser consolidados. No más cristianos de apariencia. No más cristianos modelos. Modelos ante la gente. Pero en la intimidad, otra cosa. Modelos ante los demás, pero en la intimidad, otra cosa. Ante la gente, gloria a Dios, pero en la intimidad huimos, corremos. En donde hay crecimiento y multiplicación, como en esta casa, tiene que haber consolidación. Si no, el trabajo es en vano. Marcos necesitaba un aire nuevo. Tú y yo necesitamos un aire nuevo. Necesitamos ser oxigenados. Esta temporada de pandemia nos ha sacado de una rutina, pero cuidado, te puede introducir en otra. Esta temporada nos ha sacado a otros ambientes, en donde hemos tenido que evidenciar una unción diferente. Y entonces entra en escena lo que venimos predicando, Bernabé. Bernabé era un consolidador. Bernabé era tío de Marcos. Y Bernabé entiende que tiene que consolidar a este muchachito. Y Bernabé dice: vamos, Marcos, te voy a llevar para que conozcas las grandes cosas, las grandes maravillas que el Señor está haciendo.
Vamos, Marcos, ven, sobrino querido, vamos. Y se lleva a su sobrino junto con el apóstol Pablo a una misión evangelística. La consolidación es un tema muy delicado. Es un proceso muy delicado. Y Bernabé comete una equivocación que nos deja una poderosa enseñanza para las iglesias en avivamiento. Necesitamos consolidar, pero tenemos que tener cuidado a no cometer estos 3 errores que te voy a colocar como ejemplo para orar. Familiaridad. No confundas consolidación con familiaridad. El hecho de ser familiar con tu gente no garantiza que lo estés consolidando en el propósito de Dios. En la iglesia conmigo hay una mujer que quiero, es una hija mía, yo la amo y le digo, no metas el corazón. Porque consolidar no es dar familiaridad. Consolidar no es crear lazos de familiaridad. Porque creas un lazo familiar no quiere decir que estás consolidando. Bernabé era tío de Marcos. Pero el hecho de ser familia no quería decir que porque había familiaridad había consolidación. La consolidación no tiene que ver con la familiaridad con la persona, ni con la confianza, ni con la amistad. Consolidar tiene que ver con el propósito y con los propósitos de Dios en la vida de las personas. Tiene que ver con los procesos de Dios. No por ser amigo de alguien, esto implica que esta persona está consolidada o está siendo consolidada. De hecho, cuando conocen tus amigos tu humanidad, cierran su oído a la espiritualidad. Algunos buenos amigos de Jesús lo abandonaron. Lo dejaron en el proceso. ¿Te han abandonado algunos amigos? La familiaridad nos resta autoridad. Es enemiga de la unción. Es confianzuda. Se opone al respeto. Tengo un hijo en esta casa que tiene toda la autoridad y familiaridad para decirme Gus, viejo Tavo, mi llave, mi amigo, mi hermano, pero siempre que ese muchacho habla conmigo, siempre es Pastor Gustavo. Buenos días, ¿cómo está? Porque la manera como tú ves a las personas implica lo que esperas de ellas. La familiaridad no acepta mentores. La familiaridad no hace que honres a la autoridad.
La familiaridad hace que veas la autoridad como tu compinche, como uno más. La familiaridad es abusiva. No acepta corrección. Es una cizaña que contamina el proceso de consolidación. Y no tengo tiempo, así que no te pierdas el servicio de mañana lunes en la noche. Recuerda que es una serie. Mañana vamos a continuar con lo que viene para la iglesia. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada. Espíritu Santo de Dios, sigue llenándonos con tu poder. Sigue moldeándonos, Señor, hasta llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Te entregamos nuestra vida, Señor. Renunciamos al pecado. Te aceptamos y recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por darnos salvación y vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. www.adoracion.co. Tu semilla, tu diezmo, tu ofrenda nos impulsa en esta obra de seguir consolidando a hombres y mujeres para el reino de los cielos. El Señor te bendice.